En el tercer día después de la cirugía, fui al baño y cerca de la sala de operaciones escuché la conversación de mi hija con el director del hospital. Las palabras atravesaron la puerta entreabierta como cuchillos. Los documentos de la finca ella ya los firmó. Mañana por la mañana aplique la inyección para que ella no despierte y el 25% es suyo. Me quedé paralizada en el pasillo aferrándome al soporte del suero intravenoso. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia hija Virginia, la niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara, estaba negociando mi muerte como quien compra fruta en el mercado. Pero entonces escuché algo que hizo que todo fuera 1000 veces peor. La voz del doctor Ramiro respondió con una calma escalofriante. No es la primera vez que hacemos esto, Virginia. Nadie sospecha cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Sentí que el mundo se derrumbaba. No era solo la traición de mi hija, era un plan criminal, un negocio de muerte que ya habían ejecutado antes. Ahora déjame explicarte cómo llegué hasta ese pasillo, hasta ese momento en que descubrí que mi propia sangre quería borrarme del mundo. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Virginia llegó a mi casa con esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Yo estaba en la cocina preparando tamales, mis manos cubiertas de masa, el vapor llenando la habitación con ese aroma a maíz recién molido que tanto me recordaba a mi propia madre. Había pasado toda la mañana cocinando porque sabía que a Virginia le encantaban mis tamales y hacía 2 meses que no venía a visitarme. «Mamá, hueles delicioso», dijo entrando sin tocar el timbre, como si todavía viviera ahí. Me abrazó rápido, uno de esos abrazos que no significan nada, y se sentó en la mesa con el teléfono en la mano. Ni siquiera me miró a los ojos. «Preparé tus favoritos con pollo y salsa verde», le dije, limpiándome las manos en el delantal. «¿Quieres café?» «Acabo de hacer una olla fresca». «No tengo mucho tiempo, mamá». «¿Oscar me espera?» «Vine porque necesito hablar contigo sobre algo importante». «¿Algo importante?» Siempre era algo importante cuando Virginia venía a verme. Nunca era solo para pasar tiempo conmigo, para preguntarme cómo estaba, para recordar los años en que éramos solo ella y yo contra el mundo. Me senté frente a ella secándome las manos que todavía olían a comino y cilantro. «Dime, hija, ¿qué necesitas?» «Mamá, he estado pensando en tu salud». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos seguían en la pantalla del teléfono. «Llevas meses quejándote de dolores en el estómago. Necesitas operarte de la vesícula». «Ya hablé con el doctor Ramiro, el director del Hospital San Rafael. Es uno de los mejores cirujanos del país y me debe un favor». «¿Puede la próxima semana?» «La próxima semana». Todo ya estaba decidido sin consultarme. «No sé, Virginia, las cirugías a mi edad son peligrosas. Además, no tengo tanto dolor. Puedo controlarlo con dieta». «Mamá, no seas terca. Si no te operas ahora, puede empeorar. Puede convertirse en algo grave. ¿Quieres que me quede sin madre por tu terquedad?» Esa frase me dolió más que cualquier dolor de vesícula, porque sonaba como si le importara, como si realmente le preocupara perderme. Una madre siempre quiere creer que sus hijos la aman, incluso cuando todas las señales dicen lo contrario. «Está bien», susurré. «Si tú crees que es necesario». Virginia sonrió, pero no era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de victoria. «Perfecto». «Ah, y mamá, ¿hay algo más?» «Para ingresar al hospital necesitan algunos documentos, ya sabes, autorizaciones médicas, información de seguros, ese tipo de cosas. El doctor Ramiro me dio estos papeles para que los firmes». Sacó un folder grueso de su bolsa y lo puso sobre la mesa encima de las manchas de masa de maíz. Eran muchas hojas, letras pequeñas, términos médicos que no entendía. «¿No deberías explicarme qué estoy firmando, mamá?» «Son formularios estándar del hospital. Autorizaciones para la cirugía. Consentimientos. Nada importante. Confía en mí. Confía en mí». Esas 3 palabras que una madre nunca debería cuestionar.
Firmé cada página donde Virginia señalaba con su dedo, sin leer, sin preguntar. Firmé porque creía que mi hija me cuidaba. Firmé porque pensé que era lo correcto. Firmé mi propia sentencia de muerte sin saberlo. Una semana después estaba en el Hospital San Rafael en una habitación privada del tercer piso. Virginia había insistido en que necesitaba privacidad para recuperarme bien. El cuarto tenía paredes color base, una ventana que daba a un estacionamiento gris y ese olor a desinfectante que se mete los pulmones y ya no sale. El doctor Ramiro vino a verme la noche antes de la cirugía. Era un hombre alto de unos 50 años con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. Usaba una bata inmaculada y un reloj que probablemente costaba más que mi casa. Señora Esmeralda, es un placer atenderla. Virginia me ha hablado mucho de usted. No se preocupe. La cirugía es sencilla. Estará en casa en menos de una semana. En casa. Qué irónico que usara esa palabra. Cuando ya habían planeado que nunca volvería. La cirugía fue un martes por la mañana. Recuerdo el techo de la sala de operaciones, las luces brillantes que parecían soles artificiales, la máscara de oxígeno cubriéndome el rostro, la voz de una enfermera diciéndome que contara hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7 antes de que todo se volviera negro. Desperté con un dolor sordo en el abdomen y la boca seca como papel. Virginia estaba sentada junto a mi cama, pero no me miraba. Estaba escribiendo mensajes en su teléfono, sus uñas perfectamente pintadas de color coral golpeteando la pantalla con urgencia. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó sin levantar la vista, adolorida. Tengo mucha sed. Le diré a la enfermera que te traiga agua. Necesitas descansar. El doctor Ramiro dice que todo salió perfecto. Perfecto. Esa palabra también sonaba extraña viniendo de ella. Los siguientes 2 días fueron una neblina de dolor, morfina y visitas breves de Virginia que duraban exactamente 15 minutos. Oscar vino una vez, se paró en la puerta, preguntó cómo estaba con la misma emoción con la que se pregunta la hora y se fue. Ninguno de mis otros familiares apareció. Virginia les había dicho que yo necesitaba descanso absoluto, que las visitas estaban prohibidas. El tercer día me sentí un poco mejor. El dolor había disminuido y podía levantarme con ayuda. Necesitaba ir al baño, pero la enfermera no respondía al llamado. Decidí ir sola arrastrando el soporte del suero intravenoso. El pasillo estaba extrañamente vacío para ser media mañana. Caminé despacio. Cada paso era un pequeño triunfo. Pasé frente a otras habitaciones. Escuché el murmullo de televisores, tostes de otros pacientes, el llanto suave de alguien que probablemente acababa de recibir malas noticias. Y entonces, al pasar cerca de la sala de operaciones, escuché la voz de Virginia. Me detuve. Algo en su tono me hizo quedarme quieta, respirar despacio, agudizar el oído. Los documentos de la finca ella ya los firmó. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué documentos? ¿Qué finca? Mañana por la mañana aplique la inyección para que ella no despierte y el 25% es suyo. El mundo dejó de girar. El pasillo comenzó a inclinarse. Me aferré al soporte del suero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No es la primera vez que hacemos esto, Virginia. Nadie sospecha cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Ahí estaba la confirmación de que no era paranoia. No era mi imaginación. Mi hija estaba planeando asesinarme y el médico en quien había confiado era su cómplice. Mis piernas dejaron de responderme. Me quedé ahí en ese pasillo vacío, sintiendo como cada palabra que salía de esa oficina me enterraba un poco más. Quería correr, gritar, romper esa puerta y enfrentarlos, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la traición. ¿Estás segura de que firmó todo?, preguntó el doctor Ramiro. Su voz sonaba tan casual como si estuviera discutiendo el menú del almuerzo. Completamente segura. Firmó la transferencia de la finca, el poder notarial, todo.
Mi abogado ya tiene los documentos registrados. En cuanto ella muera, la propiedad pasa automáticamente a mi nombre. 800,000 dólares. Doctor, es una finca enorme en las afueras de la ciudad con casa colonial incluida. 00,000, ese era el valor de mi vida para mi propia hija. La finca que mi madre me había dejado, donde había crecido Virginia, donde habíamos sembrado árboles juntas, donde le había enseñado a andar en bicicleta. Todo reducido a un número en una cuenta bancaria. Oscar ya tiene compradores interesados, continuó Virginia. Gente de la capital que quiere convertirla en hotel boutique, quieren pagar en efectivo, rápido y limpio. Perfecto, respondió Ramiro. Entonces, mañana a las 6 de la mañana, a esa hora hay cambio de turno de enfermeras, menos testigos. Aplicaré cloruro de potasio directo al suero. Provocará un paro cardíaco inmediato. Parecerá completamente natural. He usado este método 4 veces antes. Nunca falla. 4 veces antes había otros hijos, otras familias, otros ancianos asesinados en este hospital, mientras todos creían que era la voluntad de Dios o las complicaciones de la edad y la autopsia. La voz de Virginia sonaba preocupada. Ahora no habrá autopsia. Yo firmo el certificado de defunción. Pondré complicaciones postoperatorias. Falla cardíaca relacionada con la edad. Es lo que siempre pongo. Las autoridades nunca cuestionan mi palabra. Soy el director de este hospital hace 15 años. Esmeralda tenía 67 años y acababa de salir de una cirugía. Todo tiene sentido. Sentí náuseas, no por la cirugía, sino por la facilidad con la que hablaban de matarme, como si yo fuera un trámite, un obstáculo entre ellos y el dinero. Mi hermano no sospecha nada, ¿verdad?, preguntó Virginia. Entonces recordé que tenía un hermano, Esteban, que vivía en otro estado. Ni siquiera sabía que yo estaba hospitalizada. Nadie sospecha nada. Además, tú eres la única heredera legal. Según los documentos que firmó, tu hermano no podrá reclamar nada. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Se estaban levantando. Iban a salir. Entré en pánico. Si me veían ahí, sabrían que había escuchado todo. Tal vez adelantarían el plan. Tal vez esa inyección llegaría esta misma noche en lugar de mañana. Giré el soporte del suero con desesperación y comencé a caminar de regreso hacia mi habitación tan rápido como mi cuerpo operado me lo permitía. Cada paso era una agonía. La herida quirúrgica ardía. Sentía que los puntos iban a reventarse, pero no podía detenerme. Llegué a mi cuarto justo cuando escuché la puerta de la oficina abrirse. Me metí en la cama, cerré los ojos y traté de controlar mi respiración que salía entrecortada y ruidosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo desde el pasillo. Escuché los tacones de Virginia acercándose. Entró a mi habitación. Me quedé completamente quieta, fingiendo estar dormida, rogando que no notara el sudor frío que cubría mi frente, el temblor de mis manos bajo las sábanas. «Sigue dormida», murmuró Virginia. Sentí su presencia cerca de mi cama. Podía oler su perfume caro, ese aroma a ají y vainilla que alguna vez me había parecido elegante y ahora me provocaba asco. Se quedó ahí parada varios segundos que se sintieron como horas. ¿Estaría pensando en hacerlo ahora mismo? ¿Estaría considerando ahorcarme con la almohada para adelantar el plan? Finalmente escuché sus pasos alejándose. La puerta se cerró suavemente. Abrí los ojos y miré el techo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que sentía que me había arrancado el alma. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hija se había convertido en esto? Recordé las noches en que se enfermaba de pequeña y yo me quedaba despierta junto a su cama, poniendo paños fríos en su frente. Recordé las veces que trabajé 2 turnos para pagarle la universidad porque su padre nunca mandó un centavo. Recordé su graduación cuando me abrazó y me dijo que todo lo que era se lo debía a mí. Mentiras. Todo había sido mentira.
Miré el reloj en la pared. Eran las 11 de la mañana. Tenía 19 horas antes de que el doctor Ramiro entrara con esa inyección letal. 19 horas para decidir si me quedaba aquí esperando la muerte o si luchaba. Mi cuerpo estaba débil. Acababa de salir de una cirugía. Tenía tubos conectados, una herida fresca en el abdomen, piernas que apenas me sostenían, pero tenía algo más importante. Tenía la verdad y tenía 19 horas. Me senté en la cama lentamente. Cada movimiento era un recordatorio de que mi cuerpo no estaba listo para lo que mi mente necesitaba hacer. Desconecté el monitor de oxígeno que estaba en mi dedo. Inmediatamente comenzó a sonar una alarma. Una enfermera entró corriendo segundos después. Era joven, tal vez de unos 30 años. Con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos amables. Su etiqueta decía Amalia, «Señora Esmeralda, ¿está bien?». Su monitor se desconectó. La miré fijamente tratando de leer en sus ojos si era parte del plan, si sabía lo que Ramiro y Virginia habían planeado. Necesitaba confiar en alguien, pero ¿cómo saber en quién? «Necesito hablar contigo», susurré. «Pero cierra la puerta primero». Amalia me miró confundida, pero obedeció. Cerró la puerta y se acercó a mi cama. «¿Qué sucede? Tiene dolor, necesita más medicamento». «Necesito salir de este hospital ahora, esta noche, y necesito que me ayudes». Sus ojos se abrieron sorprendidos. «Señora, acaba de salir de cirugía. No puede irse. Podría tener complicaciones, una infección, un sangrado interno. Si me quedo aquí, voy a morir, pero no por complicaciones médicas. Voy a morir porque mi hija y el doctor Ramiro van a asesinarme mañana por la mañana para quedarse con mi propiedad». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Esperaba que Amalia pensara que estaba delirando por los medicamentos, que llamara a seguridad, que me cedara y me dejara ahí esperando mi destino. Pero no lo hizo. Su rostro cambió. La sorpresa se convirtió en algo más oscuro, más profundo. Reconocimiento. «Cuéntame todo», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Cuéntame exactamente qué escuchaste». Y en ese momento supe que había encontrado a la persona correcta, porque en sus ojos no vi incredulidad, vi algo peor. Vi confirmación. Le conté todo, cada palabra que había escuchado en ese pasillo, los documentos firmados, la inyección planeada, el cloruro de potasio, las 4 veces anteriores, los $00,000. Cuando terminé, Amalia se sentó en la silla junto a mi cama. Sus manos temblaban. «Mi madre murió en este hospital hace 2 años», dijo con voz quebrada. Tenía 71 años. Había entrado por una cirugía simple de cadera. Todo salió bien según el doctor Ramiro, pero 3 días después tuvo un paro cardíaco. Él dijo que fueron complicaciones, que a su edad era normal. Firmó el certificado de defunción esa misma noche. No hubo autopsia. Mi hermana y yo nunca entendimos qué pasó porque mamá estaba bien. Estaba recuperándose perfectamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después, mi hermana vendió la casa de mamá. Una casa enorme en el centro de la ciudad. Valía como $1 millón. Yo nunca vi un centavo. Mi hermana dijo que mamá había firmado documentos dejándole todo a ella antes de morir. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de dolor y rabia compartida. «Ayúdame a salir de aquí», le rogué. «Ayúdame y yo te ayudaré a descubrir qué le pasó realmente a tu madre». Amalia asintió. «Mi turno termina a las 10 de la noche. A esa hora hay menos personal. Te traeré ropa normal y desconectaré tu suero. Tendrás que caminar hasta el estacionamiento. ¿Crees que puedas?» «Caminaré aunque tenga que arrastrarme». Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo supiera que estaba en peligro. Virginia regresó a las 3 de la tarde con Oscar. Entraron a mi habitación con caras de preocupación tan falsas que me dieron ganas de vomitar. «Mamá, ¿cómo te sientes?». Virginia se inclinó para besarme la frente.
Su aliento olía a café caro y mentiras. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme, para no gritarle la cara que sabía todo. Cansada, murmuré, manteniendo los ojos medio cerrados. Me duele mucho. El doctor Ramiro dice que es normal. Mañana te sentirás mejor. Óscar sonrió desde la puerta con las manos en los bolsillos mirando su reloj como siempre. Mañana. Claro, mañana yo ya no sentiría nada porque estaría muerta. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Quieres que me quede esta noche contigo? Virginia preguntó, pero ya estaba revisando su teléfono otra vez. No esperaba que dijera que sí. Nunca esperaba que dijera que sí. No, hija, vete a descansar. Estaré bien. Está bien. Volveremos mañana temprano. Se levantó rápidamente, claramente aliviada de poder irse. Óscar ya estaba en el pasillo. Te amo, mamá. Te amo. Esas palabras que alguna vez me llenaban el corazón ahora sonaban huecas, podridas, como fruta bonita por fuera, pero descompuesta por dentro. Se fueron. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, sus voces susurrando algo que no pude distinguir y luego silencio. Cerré los ojos y las lágrimas volvieron a salir. No podía controlarlas. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por todos los años que pasé trabajando para darle todo. Lloré por la mujer tonta que había firmado esos documentos y leer porque confiaba ciegamente en su propia sangre. Pero después de llorar viene la rabia. Y la rabia es mucho más útil que la tristeza. A las 7 de la noche trajeron la cena. Una sopa aguada que sabía cartón y gelatina color verde que parecía plástico derretido. No toqué nada. Necesitaba estar alerta. Necesitaba tener fuerzas para lo que venía. Amalia entró a las 8 para revisar mis signos vitales. Había otra enfermera con ella, una mujer mayor que miraba todo con desconfianza. Amalia no me miró a los ojos, solo hizo su trabajo en silencio y salió. Entendí el mensaje. Todavía no. Había que esperar. Las 9 de la noche llegaron con una lentitud tortuosa. Escuché el cambio de turno en el pasillo, voces despidiéndose, pasos apresurados de gente saliendo. El hospital se volvió más silencioso, más oscuro, como si supiera que cosas terribles pasaban entre sus paredes cuando el mundo dormía. A las 9:30, Amalia entró. Venía sola esta vez cargando una bolsa de tela. Cerró la puerta con llave desde adentro. «Tenemos 20 minutos», susurró. Después el supervisor hace ronda y si no te encuentra aquí sonarán todas las alarmas. Sacó de la bolsa un pants color gris, una blusa manga larga blanca y unos tenis viejos. Son míos. Te van a quedar grandes, pero es lo mejor que pude conseguir sin levantar sospechas. Me ayudó a sentarme. El dolor en el abdomen era intenso, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí. Respiré profundo, contuve un gemido y dejé que Amalia me quitara la bata del hospital. Ver mi cuerpo fue un shock. La herida quirúrgica era una línea roja e hinchada cubierta con vendajes. Tenía moretones por todos lados de las inyecciones y los sueros. Parecía un campo de batalla. «Esto va a doler», advirtió Amalia mientras comenzaba a desconectar el suero intravenoso. Tenía razón. El ardor cuando sacó la aguja me hizo morder el labio hasta sangrar para no gritar. Me ayudó a ponerme la ropa. Cada movimiento era una tortura. Levantar los brazos para meter la blusa me hizo ver estrellas. Agacharme para ponerme los pantalones casi me desmaya, pero lo logré. Me vestí como si me estuviera poniendo una armadura para la guerra. «Ahora escucha bien», dijo Amalia mientras me ayudaba a ponerme los tenis. «Vamos a salir por la escalera de servicio. Está al final del pasillo, cerca del cuarto de suministros. Nadie la usa a esta hora. Bajaremos 3 pisos. Te llevaré hasta mi auto que está en el estacionamiento del personal. Es un carro viejo color blanco. No llamará la atención. Y después no puedo ir a mi casa. Virginia seguramente tiene vigilada la entrada. Tengo una amiga, Rosalía. Vive sola en las afueras de la ciudad.
Ella nos ayudará. Es de confianza, te lo prometo. Rosalía. Ese nombre despertó algo en mi memoria. Rosalía Mendoza, la que vivía en mi barrio hace como 40 años. Amalia asintió sorprendida. Sí, la conoces. Era mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Perdimos contacto cuando me casé y me mudé. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Entonces ella estará feliz de verte. Ahora vamos, no tenemos tiempo. Me ayudó a levantarme de la cama. Mis piernas temblaban como gelatina. Amalia pasó mi brazo sobre sus hombros y me sostuvo firmemente por la cintura. Así, pegadas como siamesas, salimos al pasillo. El corredor estaba en penumbras. Solo cada tercera luz fluorescente estaba encendida para ahorrar energía. Nuestros pasos sonaban amplificados en el silencio. Cada puerta que pasábamos parecía esconder ojos que nos observaban. Llegamos al cuarto de suministros. Amalia abrió la puerta de al lado, la de la escalera de servicio. El aire que salió olía a humedad y abandono. Estas eran las escaleras que nadie usaba, las que existían solo para emergencias o para que el personal de limpieza moviera sus carritos sin molestar a los pacientes. Agárrate del barandal, me instruyó Amalia. Vamos despacio. Un escalón a la vez. Comenzamos a bajar. Cada escalón era una agonía. Sentía que los puntos de mi cirugía se estiraban, que algo dentro de mí se iba a romper. El sudor me corría por la espalda. A mitad del segundo piso tuve que detenerme. No puedo, Jade, duele demasiado. Sí puedes. Piensa en tu hija esperando que mueras mañana. Piensa en el doctor Ramiro preparando esa inyección. Piensa en todas las personas que mataron antes que tú. Vas a dejar que ganen. Tenía razón. La rabia volvió a darme fuerzas. Seguí bajando, escalón tras escalón, piso tras piso, hasta que finalmente llegamos a la planta baja. Amalia abrió la puerta con cuidado. Estábamos en un pasillo de servicio cerca de la cocina del hospital. Podía oler comida recalentada y desinfectante industrial. Había un guardia de seguridad al final del corredor, pero estaba de espaldas viendo algo en su teléfono. Rápido, susurró Amalia. Cruzamos el pasillo y salimos por una puerta lateral que daba directamente al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Era octubre, hacía frío y yo solo llevaba esa blusa delgada. Pero ese aire significaba libertad, significaba que estaba viva todavía. El estacionamiento estaba mal iluminado. Sombras de árboles se movían con el viento, creando formas amenazantes. Amalia me guió entre los carros hasta llegar a uno pequeño, blanco, con el parachoques trasero abollado. Entra rápido, dijo mientras abría la puerta del copiloto. Me dejé caer en el asiento. El dolor era insoportable. Ahora sentí algo húmedo en mi abdomen. Bajé la vista y vi una mancha roja expandiéndose en el pants gris. Estoy sangrando, dije con voz temblorosa. Amalia vio la mancha y palideció. Maldición, algunos puntos se abrieron. Aguanta, vamos con Rosalía. Ella sabrá qué hacer. Arrancó el auto y salimos del estacionamiento. Miré por el espejo lateral y vi el Hospital San Rafael alejándose. Ese edificio blanco donde había entrado confiando en que me curarían y que en realidad era mi tumba planeada. Condujimos en silencio por calles vacías. Eran casi las 10 de la noche y la ciudad parecía fantasma. Las luces de los postes pasaban creando patrones hipnóticos. Yo apretaba mi abdomen tratando de detener el sangrado, sintiendo como mi blusa se empapaba de sangre tibia. ¿Cuánto falta?, pregunté con voz débil. 20 minutos. Aguanta, Esmeralda. Ya casi llegamos. 20 minutos. 20 minutos en los que podía desangrarme, 20 minutos en los que el hospital descubriría mi ausencia, 20 minutos en los que Virginia recibiría la llamada diciendo que su madre había escapado. Cerré los ojos y traté de no pensar en el dolor. Traté de no pensar en la sangre. En lugar de eso, pensé en todos los años que había vivido siendo invisible, siendo la madre perfecta,
la mujer sacrificada, la que siempre daba y nunca pedía nada a cambio. Había pasado 67 años complaciendo a otros, poniendo sus necesidades antes que las mías, creyendo que esa era la definición del amor. Pero el amor no te mata. El amor no negocia tu muerte por dinero. El amor no firma tu sentencia con una sonrisa falsa. Abrí los ojos con determinación nueva. No iba a morir desangrada en este auto. No iba a darle a Virginia el gusto de heredar mi finca. No iba a dejar que el Dr. Ramiro siguiera asesinando ancianos sin consecuencias. Iba a sobrevivir y después iba a destruirlos. El auto finalmente se detuvo frente a una casa pequeña con jardín descuidado. Las luces estaban encendidas adentro. Antes de que Amalia pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de mi edad apareció en el umbral, cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de ojos que alguna vez conocí muy bien. Llevaba 40 años sin verla, pero la reconocí inmediatamente. Rosalía. Mi voz salió quebrada. Ella me miró fijamente y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Esmeralda, Dios mío, ¿eres tú? Necesito ayuda, susurré antes de que mis piernas se dieran y todo se volviera negro. Desperté en una cama que no era mía, cubierta con sábanas que olían a lavanda y suavizante de telas. La habitación estaba en penumbra, solo una lámpara pequeña encendida en la mesita de noche. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba y por qué cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor. «¿Ya despertaste?» La voz de Rosalía vino desde una silla en la esquina. Se acercó a la cama con una taza humeante en las manos. «Has dormido 6 horas. Te desmayaste en la puerta de mi casa. Casi me matas del susto». Traté de incorporarme, pero el dolor me lo impidió. Rosalía me ayudó a sentarme acomodando almohadas detrás de mi espalda. «Despacio. Amalia te curó la herida lo mejor que pudo. Algunos puntos se abrieron, pero logramos detener el sangrado. No es perfecto, pero te mantendrá viva». «¿Dónde está Amalia?» Tuvo que regresar al hospital antes de que notaran su ausencia, pero volverá mañana después de su turno. Rosalía me ofreció la taza. «Toma este de manzanilla con miel. Te ayudará con el dolor». Tomé la taza con manos temblorosas. El líquido tibio bajó por mi garganta como un abrazo desde adentro. «Gracias, Rosalía. No sabes cuánto significa que me hayas ayudado sin hacer preguntas». «Oh, hice muchas preguntas. Amalia me contó todo mientras te curábamos». Se sentó en el borde de la cama. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y tristeza. «Tu propia hija Esmeralda, tu propia sangre planeando matarte». No puedo creerlo. Yo tampoco podía hasta que escuché sus palabras con mis propios oídos. Tomé otro sorbo de té, sintiendo como el calor me devolvía un poco de humanidad. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y me decías que mi mayor defecto era confiar demasiado en la gente? Rosalía sonrió con tristeza. Me acuerdo y me acuerdo de cuando conociste a ese hombre, el padre de Virginia. Te advertí que no era bueno, que solo quería tu dinero, tu finca. Tenías razón. Se fue cuando Virginia tenía 5 años. Se llevó todo lo que pudo cargar y nunca volvió. Dejé de hablarte después de eso porque me daba vergüenza admitir que habías tenido razón. Fuimos tan tontas, suspiró Rosalía. Perdimos 40 años de amistad por orgullo. No vamos a perder ni un día más. Extendí mi mano y ella la tomó. Sus dedos estaban arrugados como los míos, marcados por el tiempo y el trabajo, pero su agarre era fuerte. Rosalía, necesito tu ayuda. No solo para esconderme. Necesito detener a Virginia y al Dr. Ramiro. Necesito asegurarme de que no le hagan esto a nadie más. Lo sé. Por eso llamé a mi hijo en cuanto Amalia se fue. Tu hijo, Fabián, es abogado. Se especializa en casos de abuso contra personas mayores. Ha ganado demandas millonarias contra hospitales, contra familias corruptas, contra todo tipo de buitres que se aprovechan de los ancianos. El orgullo brillaba en sus ojos. Le conté tu situación. Viene mañana a primera hora.
Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que había escuchado esa conversación. ¿De verdad crees que puede ayudarme, Esmeralda? Mi hijo ha esperado toda su carrera un caso como el tuyo. Un médico corrupto asesinando pacientes, una hija parricida, documentos falsificados. Esto no es solo tu venganza, esto es justicia para todas las personas que Ramiro mató antes que tú. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre de unos 40 años, alto, con lentes y una laptop bajo el brazo. Escuché voces. Señora Esmeralda, soy Fabián Mendoza. Mi madre me contó su situación y tomé el primer vuelo desde la capital. Necesitamos hablar. No había esperado hasta mañana. Había venido en medio de la noche porque entendía la urgencia. Se sentó en la silla que Rosalía había ocupado y abrió su laptop. Primero que nada, está en condiciones de hablar. Necesito que me cuente todo desde el principio, cada detalle, cada documento que firmó, cada palabra que escuchó, todo. Durante la siguiente hora le conté mi historia. Fabián no interrumpió, solo tomaba notas en su computadora con dedos veloces. Cuando mencioné los 4 casos anteriores que Ramiro había confesado, sus ojos se iluminaron con algo que parecía hambre profesional. Eso es crucial, dijo. Si podemos probar que este es un patrón, que hay más víctimas, el caso se vuelve federal. Ya no es solo intento de asesinato, es asesinato en serie con motivación económica. Ramiro podría enfrentar cadena perpetua. Pero, ¿cómo probamos algo así? Yo solo escuché una conversación. No tengo grabaciones. No tengo pruebas físicas. Fabián sonrió. Ahí es donde entra mi trabajo. Primero vamos a recuperar todos los documentos que firmó. Necesito ver exactamente qué dice ese papeleo. Apuesto lo que sea a que incluía una transferencia de propiedad disfrazada de formularios médicos. Pero Virginia tiene todos esos documentos. No todos. Los hospitales guardan copias de todo lo que los pacientes firman. Es ley. Mañana a primera hora voy a presentarme en el Hospital San Rafael como su representante legal y voy a exigir acceso completo a su expediente médico. No pueden negarse. Y si le avisan a Ramiro, que le avisen. De hecho, quiero que le avisen. Quiero que sepa que usted tiene representación legal ahora. Eso lo va a asustar. Y la gente asustada comete errores. Fabián cerró su laptop. Pero hay algo más importante que necesitamos hacer primero. Necesitamos denunciar su desaparición del hospital. ¿Qué? No, si hacemos eso, Virginia sabrá que estoy viva. Exactamente. Y eso es lo que queremos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con estrategia. Piénselo, señora Esmeralda. Ahora mismo, Ramiro y su hija creen que usted está en ese hospital dormida esperando la inyección de mañana por la mañana. Pero si descubren que desapareció, entrarán en pánico. El pánico los hará actuar impulsivamente. Tal vez intenten huir. Tal vez empiecen a pelear entre ellos. El pánico deja evidencia. Rosalía asintió. Fabián tiene razón. Además, si no reportan tu desaparición, es sospechoso. Un hospital pierde a una paciente recién operada y no dice nada. Eso los hace cómplices. Está bien, acepté. Aunque la idea de que Virginia supiera que estaba viva me aterraba. ¿Qué hacemos? Yo llamaré al hospital en 1 hora. Cuando amanezca, diré que soy su abogado y que mi cliente desapareció de su habitación. Exigiré que revisen las cámaras de seguridad, que llamen a la policía, que inicien un protocolo de búsqueda. Todo por el libro. Fabián se levantó. Mientras tanto, usted necesita descansar. Mañana será un día largo. Cuando se fue, Rosalía me ayudó a acostarme nuevamente. ¿Tienes miedo? Me preguntó mientras apagaba la luz. Estoy aterrada, admití. Pero también estoy furiosa y la furia es más fuerte que el miedo. Esa es mi Esmeralda. La niña valiente que conocí hace tanto tiempo todavía está ahí dentro. Me quedé sola en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de una casa desconocida. Cada crujido me hacía saltar.
cada sombra parecía Virginia viniendo a terminar el trabajo. Pero también, por primera vez en días, sentía algo parecido a la esperanza. No dormí mucho esa noche. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era peor. Seguía repasando cada momento de la vida de Virginia, buscando señales que debía haber visto. ¿Cuándo se había convertido en un monstruo? ¿O siempre había sido así? Y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para notarlo. Recordé cuando tenía 12 años y su hámster mascota murió. Lloró durante días. O eso creí. Ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o solo otro performance. Recordé su boda con Oscar. Yo había pagado todo porque ellos decían que no tenían dinero. $000 en un evento que duró 6 horas. Ni siquiera me incluyeron en las fotos familiares importantes. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada promesa rota. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. A las 6 de la mañana escuché movimiento en la casa. Rosalía preparando café, Fabián hablando por teléfono en voz baja. Me levanté con dificultad, cada músculo protestando. Me miré en el pequeño espejo del cuarto y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pálida, con ojeras profundas, el cabello despeinado, pero los ojos, mis ojos tenían algo nuevo. Determinación, rabia contenida, sed de justicia. Me vestí con ropa que Rosalía me había dejado, una falda larga color café y una blusa manga larga color crema. Me quedaban un poco grandes, pero al menos estaban limpias y no manchadas de sangre como las de anoche. Cuando salí de la habitación, Fabián estaba en la sala con su teléfono en el oído. Me hizo señas de que esperara. Sí, entiendo. Una paciente de 67 años, recién operada, desaparecida de su habitación. Esto es extremadamente grave. No, no acepto excusas. Quiero hablar con el director Ramiro inmediatamente. Ya veo. Qué conveniente que no esté disponible. Entonces pasaré con la subdirectora. Sí, esperaré. Tapó el teléfono con la mano y me susurró, están en pánico total. Dicen que revisaron tu habitación a las 6 de la mañana y ya no estabas. Han estado buscándote por todo el hospital durante la última media hora. Sentí una satisfacción oscura imaginando a Ramiro recibiendo esa noticia. Imaginé su cara de horror al darse cuenta de que su víctima había escapado. Sí, estoy aquí. Fabián volvió al teléfono. Subdirectora Méndez, soy el abogado Fabián Mendoza y represento a la señora Esmeralda Torres. Mi cliente desapareció de su hospital bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Exijo acceso inmediato a todas las grabaciones de seguridad, su expediente médico completo y los nombres de todo el personal que tuvo contacto con ella en las últimas 24 horas. Además, quiero una explicación de por qué el director Ramiro está súbitamente no disponible cuando una paciente crítica desaparece bajo su supervisión. Hubo una pausa larga. Podía escuchar una voz femenina chillona del otro lado, aunque no distinguía las palabras. No me importan sus políticas internas. La voz de Fabián se volvió dura como el acero. Tienen 2 horas para reunir todo lo que pedí o presentaré una demanda, no solo por negligencia médica, sino por posible participación en un intento de asesinato. Y créame, subdirectora, cuando los medios se enteren de que un hospital privado perdió a una paciente anciana recién operada, su reputación quedará destruida. 2 horas. Colgó y me miró con una sonrisa feroz. Ya comenzó el juego. El teléfono de Fabián comenzó a sonar 20 minutos después. Era un número desconocido. Puso el altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Abogado Mendoza. La voz era masculina, suave, controlada. Reconocí inmediatamente ese tono. Era el doctor Ramiro. Hablando. ¿Quién llama? Soy el doctor Ramiro, director del Hospital San Rafael. Acabo de enterarme de la situación con la señora Esmeralda Torres. Quiero asegurarle que estamos haciendo todo lo posible para localizarla. Tenemos personal buscándola por todo el hospital. Hemos revisado las cámaras de seguridad.
¿Y qué encontraron en esas cámaras? Hubo una pausa. Nada concluyente aún. Parece que salió por la escalera de servicio alrededor de las 10 de la noche, pero después perdemos su rastro. Qué conveniente que sus cámaras funcionen en algunos lugares, pero no en otros. Abogado Mendoza, le aseguro que no hay nada siniestro aquí. La señora Torres acaba de salir de cirugía. Probablemente estaba confundida por los medicamentos. Es común en pacientes de su edad. Seguramente está desorientada en alguna parte del edificio. Fabián me miró y sonrió antes de responder. Doctor Ramiro, tengo noticias para usted. Mi cliente no está perdida, está conmigo. Está perfectamente orientada y tiene muchas cosas que contar sobre las conversaciones que escuchó en su hospital. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Podía imaginar la cara de Ramiro palideciendo, su mente corriendo para calcular cuánto sabía yo, cuánto había contado. No entiendo a qué se refiere. Su voz sonaba tensa ahora, la suavidad artificial desapareciendo. Creo que sí entiende, pero no se preocupe, todo se aclarará pronto. Especialmente cuando presente las grabaciones que mi cliente hizo de ciertas conversaciones comprometedoras. No había grabaciones, era un farol completo, pero funcionó. Espere, abogado. Tal vez podamos resolver esto de manera civilizada. Si la señora Torres tiene alguna queja sobre su tratamiento, podemos discutirlo. Estoy seguro de que hubo un malentendido. ¿Un malentendido?, repitió Fabián con sarcasmo. Es una forma interesante de llamar a un plan de asesinato por dinero. Eso es una acusación gravísima sin fundamento. Podría demandarlo por difamación. Inténtelo. Mientras tanto, tengo una cita con la policía en 2 horas para presentar una denuncia formal. Voy a entregarles toda la información sobre su pequeño negocio con la hija de mi cliente y sobre los otros 4 casos que mencionó en su conversación. Otro silencio. Este fue más largo, más pesado. Cuando Ramiro habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no fingía. Ahora sonaba peligroso. Abogado. Está cometiendo un error muy grande. Está interfiriendo en asuntos que no comprende. Hay personas poderosas involucradas en esto. Personas que no les gusta que se metan en sus negocios. Me está amenazando, doctor. Estoy aconsejándole que sea prudente por su bien y el de su cliente. Gracias por el consejo. Será útil cuando lo reproduzca frente al juez. Esta llamada está siendo grabada, por cierto. El sonido de la llamada cortándose abruptamente resonó en la sala. Rosalía tenía las manos en la boca, sus ojos enormes. Dios mío, acaba de amenazarte abiertamente. Lo sé y es perfecto. Fabián guardó su teléfono. La gente desesperada comete errores. Ramiro acaba de confirmar que hay algo que ocultar. Un hombre inocente no amenaza. Un hombre inocente se defiende con hechos. Mi propio teléfono, que había estado apagado desde que escapé del hospital, comenzó a vibrar en la mesa donde Rosalía lo había dejado cargando. Fabián me hizo señas de que no lo tocara. Déjalo sonar. Veamos quién llama. Era Virginia. Llamó 5 veces seguidas. Después empezaron a llegar mensajes de texto que Fabián leyó en voz alta. Mamá, ¿dónde estás? Estoy muy preocupada. El hospital dice que desapareciste. Por favor, responde. Mamá, si estás molesta por algo, podemos hablarlo. Solo dime dónde estás. Esto no es gracioso. Estás enferma. Necesitas cuidado médico. Oscar y yo te estamos buscando por todos lados. Por favor, mamá. Y finalmente, si no respondes, voy a llamar a la policía y reportarte como persona desaparecida. Que le responda. Fabián me pasó el teléfono, pero solo esto. Estoy bien. Tengo abogado. No me busques. Con manos temblorosas escribí exactamente esas palabras y las envié. La respuesta de Virginia llegó en segundos. Abogado. ¿Para qué necesitas abogado? Mamá, me estás asustando. ¿Qué te dijeron?
¿Quién te metió ideas en la cabeza? No respondí. Fabián me indicó que apagara el teléfono nuevamente. Perfecto. Ahora ella sabe que usted está consciente y protegida. Eso va a obligarla a moverse. Probablemente llamará a Ramiro. Discutirán. Tal vez peleen. Y cuando la gente pelea, dice cosas que no debería. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ahora vamos a la policía, pero no a la estación local. Vamos directamente a la Fiscalía Federal. Tengo contactos allá, gente que se toma en serio los crímenes contra personas mayores. Se levantó y comenzó a guardar su laptop. Señora Esmeralda, necesito que esté preparada. Van a hacerle muchas preguntas. Van a querer cada detalle. Va a tener que revivir toda esa conversación que escuchó. Estoy lista. También necesito que entienda algo importante. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Su hija va a ser arrestada. Va a enfrentar cargos criminales. Su vida, tal como la conoce, terminará. Está absolutamente segura de que quiere hacer esto. Pensé en Virginia bebé, en Virginia niña, en todos los momentos que había creído que éramos madre e hija de verdad. Pensé en el dolor de traicionar a tu propia sangre, pero luego pensé en Virginia parada en esa oficina, negociando mi muerte con la frialdad de quien compra un electrodoméstico. Pensé en las otras 4 víctimas que Ramiro había mencionado. Pensé en todas las madres, padres, abuelos que habían muerto en ese hospital creyendo que era voluntad de Dios cuando en realidad era asesinato por dinero. Estoy completamente segura. Ella dejó de ser mi hija cuando decidió matarme. Ahora es solo una criminal que necesita pagar por lo que hizo. Fabián asintió con aprobación. Entonces vamos, Rosalía, puedes quedarte aquí por si alguien viene buscando Esmeralda. Por supuesto, tengo un bate de béisbol bajo mi cama y no tengo miedo de usarlo. Salimos de la casa por la puerta trasera hacia donde Fabián había estacionado su carro rentado. Era un sedán gris, discreto, perfecto para no llamar la atención. Me ayudó a subir. Cada movimiento todavía era doloroso, pero el enojo me daba fuerzas que no sabía que tenía. Yente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para ser libre. M.